Un saludo para toda habla hispana. Hoy tenemos un en vivo fascinante. Tenemos una invitada de lujo, una terapeuta desde México. Hoy hay presencia mexicana. Entonces, estamos hablando con una licenciada en psicología, 12 años de experiencia, Cintia Minerva Martínez. Les voy a contar un secreto. Es tanatóloga, maestra en Gestalt y además maestría en desarrollo humano. Es fascinante su experiencia y hoy tendremos un conversatorio exquisito en un tema delicado, sensible, pero humano. ¿Cómo vivir después de tu partida? Pero ojo, muchos de ustedes estarán preguntando, ¿qué es eso de tanatología? Entonces, Cintia, la primera pregunta que tal vez quiero que nos ayudes a entender al público es, ¿qué es eso de tanatología? Nunca había escuchado esa palabra, dirían muchos de ustedes. Pues bien, aquí está la experta. Gracias por la oportunidad de poder interactuar contigo. Es algo que yo deseaba desde hace algún tiempo por el contenido de la información que tú manejas. Gracias antes que nada, gracias a todos aquellos que nos abren un espacio en su tiempo, en su vida y que a través de estos medios electrónicos podemos compartir. Bueno, pues a grandes rasgos voy a compartir contigo o con ustedes qué es la tanatología. La tanatología es una disciplina que aborda prácticamente la muerte. Inicialmente, sin embargo, a través de los estudios que hace que es una de las subprecursoras, su precursora, ella se da la oportunidad de atender a las personas que están en condición de muerte o a las personas que se quedan después de esta pérdida, sino poder trabajar con todos aquellos que de alguna manera se viven en una situación precisamente de pérdida. Porque ya no eres adolescente y ahora eres un adulto, porque estás en una situación de nido vacío, porque tus hijos se han ido, porque ya no tienes trabajo o porque ya te jubilaste. Cualquier situación de pérdida, porque viviste una situación médica, por ejemplo, y ya no tienes un miembro de tu cuerpo. Todas estas situaciones que son pérdidas, todas estas pueden ser abordadas a través de la tanatología, mi querido Iván. Fascinante. Entonces, una rama de la psicología, una rama de la psiquiatría que va a abordar la palabra pérdida en distintos contextos de lo humano. Tanatología. Entonces, la segunda pregunta que tengo para ti, Cintia, es, ¿qué introducción puedes hacernos con el título de este conversatorio? Me encanta que tú hagas al inicio esta introducción en donde tú compartes que no es vivir después de ti, que no es sobrevivir después de ti, sino vivir después de ti. Después de ti es efímero, no solamente dirigido a ti persona, sino a ti circunstancias, si tú me lo permites. Y entonces, en el momento en el que desde la tanatología y también desde la psicoterapia Gestalt nos damos la oportunidad a dejar de sobrevivir e incorporarnos a nuestra existencia, a la vida, vivir, a dejar el sufrimiento de lado, a dejar toda esta condición que hasta cierto punto nos puede volver víctimas de nosotros mismos o víctimas de las circunstancias y que nos permite avanzar y que nos permite estar en otro punto de nuestra propia vida. Eso es exactamente esta parte de dejar de sobrevivir y abordar la vida desde lo que tenemos, desde lo que somos y hasta dónde podemos alcanzar a estar. ¿Por qué en nuestra cultura nos hablan de sobrevivir y no de vivir? Mira, este es bien interesante que me lo preguntes. Hay distintos caminos de abordaje. Yo quiero abordar uno que es un poquito delicado, sin embargo, no por eso menos real. Desde lo que esto es parte de esta forma de ofrecer o de ofrendar para este intercambio que podemos hacer de que si yo sufro, entonces voy a poder ser merecedor de algo distinto, de algo supremo, de algo mejor. Y en este momento de nuestra existencia, mi querido Iván, ¿qué tanto vale la pena
vivirte con este sufrimiento. ¿Qué tanto vale la pena no darte cuenta de lo que tienes, cómo estás y cómo puedes modificarlo? Creo que, bueno, en este momento de la pandemia, que nos ha limitado de muchas maneras, que ya el hecho mismo de tener que estar confinado, limitar comunicación humana de distintas formas, ya es bastante complicado, como entregarnos a un sufrimiento innecesario. Hace algunos días platicaba con un colega y me decía, pues seguramente me vas a decir, aprovecha estos días para poder hacer una introspección contigo y aprovecha la pandemia, pero yo ya estoy harto de la pandemia. Por favor, dime algo diferente, algo distinto, porque ya estoy cansado. Sé que esta vida es un sufrimiento constante. Le dije, alto, 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 alto. Esta vida no es un sufrimiento constante. Esta vida te ofrece todas las alternativas a que tú elijas, y aquí está, creo que una de las claves, el cómo quieres vivirla y hacia dónde quieres ir, hacia dónde lo quieres llevar. Que bueno, pues más adelante, si tú me lo permites, cuando abordemos el tema específicamente del dolor, podremos ver que esta elección de poder modificar el sufrimiento por el dolor nos va a permitir poder estar en una condición diferente. Me parece extraordinario y es importante hacer énfasis en lo que estás mencionando, Cintia. No solamente en este momento particular que enfrenta a la humanidad, estamos hablando de duelos, de pérdidas, estamos hablando de cosas muy duras. Sin embargo, también estamos confrontados por algo importante, y son los paradigmas o las creencias sobre cómo afrontar las situaciones de adversidad, las situaciones límite de la vida, las situaciones extremas, porque pareciera que nuestro sistema de creencias no nos está colaborando, no nos está ayudando, porque nos está haciendo ser seres sufrientes. Tú decías algo muy bello. El sufrimiento se siente en malestar emocional. El dolor tiene sentido, construye. Entonces hay una diferencia semántica, y por eso corriges a tu colega cuando le dices, no, espérate, no digas que la vida es un sufrimiento, porque entonces estás condenado a la culpa, estás condenado a un malestar donde eres impotente ante eso. Mientras entiendo, cuando hablas de aceptar el dolor es un estado emocional o un camino que nos va a permitir construirnos, sanarnos, reconstruirnos en una versión donde podamos afrontar de una mejor manera la adversidad. Mira, yo hago intento mediante una metáfora abordar esta parte para poder hacer esta diferenciación entre el dolor y el sufrimiento, entre el vivir y el sobrevivir. Cuando tú tienes una herida en la piel, por ejemplo, una cortada, o se ha desprendido un trozo de tu piel, de algo, ¿qué haces? ¿Le pones un poquito de limón o tratas de utilizar algo que pueda sanar tu piel? Miel, por ejemplo, que se pueda regenerar, que se pueda reconstruir. Pues creo que la elección definitiva es tratar de regenerar, de acomodar, de readaptar la condición de tu piel en este momento. Así también es el dolor, el sufrimiento. Yo comparo el sufrimiento con ese constante de, y le pongo limón a mi herida, y le pongo limón a mi herida. Con el dolor, sí llega un punto en el que cuando lo tocas, llegas, es bastante intenso, bastante severo, pero te permite transitar por este camino que te permite llegar a la transformación de lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo. No sé si me adelanto con esto que voy a compartir. Sin embargo, precisamente Elizabeth Kubler-Ross elige, bueno, comparte unas etapas que son necesarias transitarse o vivirse en el dolor para poder llegar a esta parte de sanación, esta parte de aceptación, pero en donde yo me encuentro ahora de una manera distinta y de una manera diferente. Y regresando a la metáfora de la herida, si yo solamente me vivo en el sufrimiento y estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas, y o lo oculto
y trato de cegarlo, esta herida pues aparentemente va a estar empezando a cicatrizar, pero con cualquier detonante, cualquier situación que me lleve a conectarme mental o emocionalmente con la situación vivida con anticipación o a las situaciones vividas con anticipación, de acuerdo a nuestra historia de vida, entonces esta cicatrización que es falsa se abre, se sangra, puede llegar hasta ser purulenta y entonces es hasta más doloroso. Cuando permito vivir este duelo completo, real, aunque me esté lastimando aparentemente más, entonces se sana las capas de mi piel una a una, hasta que la cicatriz se va a quedar y siempre va a estar allí porque es parte de mi experiencia, es parte de lo que yo ya viví, y sin embargo, cuando yo la toque nuevamente ya no me va a lastimar, ya no me va a sangrar. Es parte de mi vida, sí. La voy a recordar, sí. La voy a tener presente, sí. Pero no va a ser algo que va a ser que me lleve al sufrimiento como me llevaba anteriormente. Así es. Ok. Entonces, aquí surge una pregunta y es, ¿por qué de alguna manera la pérdida o el duelo es percibida como una enfermedad y no como un camino de autosanación? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente que un tanatólogo habla ante el duelo o ante la pérdida como un camino de interiorización, de autoconocimiento, y no verlo como una enfermedad? Porque en consulta frecuentemente llegan, como ahora hay internet, la gente dice, estoy en la tercera etapa, estoy en la segunda etapa, ya casi estoy saliendo. Pero hay personas que dicen, a mí esas etapas no me funcionan porque yo estoy mal, sin etapas o con etapas han pasado 10 años y para mí sigue siendo el mismo dolor. Lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, ¿cómo le podemos hablar a las personas de entender que el duelo no es una enfermedad o no puede ser percibido como algo que se cura, sino es un camino, es un proceso muy profundo y sagrado? Qué bueno que lo mencionas de esa forma, Iván. Mira, no es una enfermedad, sin embargo, sí hay una parte que es importante que llegue a sanarse, no a curarse, porque no es una enfermedad. La enfermedad se cura o no se cura. El alma, los sentimientos, las emociones, esas se llevan a sanar, esas se llevan a mejorar, esas se llevan a vivirlas de una manera, de una intensidad completamente distinta al estado en el que lo vivo cuando no he terminado de sanar. Tú me compartes, es que puede llegar el consultante y me dice, yo tengo 3 años con esto, porque se trata de esta parte de lo que se llaman, lo que se le nombra en la psicología, los duelos congelados. Los duelos congelados, primero sufrirlos, y retomo algo importante un rato, de acuerdo al sistema de creencias, si soy, por ejemplo, varón, dicen desde que soy muy pequeño, tú no debes llorar, los hombres no lloran, los hombres se aguantan, pórtese como un poquito, y 20 expresiones distintas más. Entonces, yo no lloro, tengo, lo guardo, y no lo vivo, no lo duelo, no lo proceso, y aquí está congelado. Y te vuelvo a repetir, entonces, cualquier situación que sea un detonante similar o un estímulo similar, la vivencia que yo tuve, me lo va a recordar y lo va a abrir y va a estar en esa condición de, es que no lo puedo dejar. Ya pasé por la etapa de la negación, ya viví la negociación, ya viví la depresión, y me regreso de una a otra. Creo que es importante mencionar, las etapas del duelo no son una receta, ni son tampoco un inventario, que yo debo de vivir de manera ordenada, luego esta y luego esta. No. Vuelvo a insistir, depende de la historia de vida, de la conformación, de la fuerza del yo, para poder saber cómo lo vivo, cómo lo abordo y cómo lo puedo superar. Tengo esta parte de la aceptación. De otra manera, pues si se vuelve una situación apta,
patológica. Por eso puede durar tanto tiempo este dolor guardado, que en algún momento se puede volver no solamente un proceso de duelo congelado, sino que además ahora ya le sumé el enojo porque me dejaste, el miedo porque me siento abandonada o abandonado, la tristeza porque es algo que me acompaña, porque me he visto de ella, porque mi sistema de creencias dice que si yo dejo de pensar en ti es porque te estoy traicionando. Y mil circunstancias más que no enriquecen el proceso, al contrario, lo aletargan y evitan avanzar. Uno escucha comentarios de personas que llegan al espacio de terapia y dicen, ¿cómo hacemos para que mi mamá no se quede en la etapa de culpa? Porque está hace 10 años latigándose y con una culpa plena que no suelta. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Qué le decimos? ¿Cómo la abordamos? Yo iría por dos vertientes. Una, si realmente deseas ayudar a tu mami, canalízala con un experto. Canalízalo con un experto para que sea el experto quien la tenga que llevar por el camino de acuerdo a la necesidad que tenga la mami, esta persona, la necesidad que tenga, que sea lo que ella necesita y que quiera trabajar. ¿Qué es lo que me está provocando en este momento? Lo voy a hablar en primera persona, como si fuera yo la doliente. ¿Qué es lo que me está provocando en esta oportunidad? La culpa que estoy viviendo, y por eso hasta me doy de latigazos constantemente, es mi propia historia de vida, es mi sistema de creencias, es lo que no he terminado de superar y hasta que vengo cargando en mi costal. Este costalito que lo vamos llenando de una y otra circunstancia sin resolver, sin procesar de una forma distinta. Esto por una parte. Y por otra parte, algo que para mí es muy importante. Permíteme, por favor, poder hacer una diferenciación entre la responsabilidad y la culpa. La culpa muy de la mano con el sufrimiento. La responsabilidad va muy de la mano con el dolor, y te voy a decir por qué. Culturalmente nos enseñan a que si no haces tal o cual cosa, entonces es malo, entonces es agresivo, entonces es ofensivo, y hasta en algunas culturas esta es un pecado. Y entonces si te digo que es un pecado o que es algo malo, entonces puedo tener el control sobre ti, sobre tu persona, y puedo estar teniéndote así. Esto lo aprendí cuando era pequeña, y en este momento que soy adulta no me doy la oportunidad de darme cuenta que tengo la libertad de la toma de decisiones, y con esta libertad está la responsabilidad de saber que lo que yo elegí tiene una consecuencia. Y que si la consecuencia de mi elección no es la correcta, pues entonces tengo la posibilidad de retroceder. Retroceder no es perder, retroceder es ganar, porque estoy reconociendo lo que no me está sirviendo. Entonces retrocedo, tomo una elección diferente y me responsabilizo de lo que estoy eligiendo. Sin embargo, con la culpa no. Con la culpa voy buscando ¿qué me aconseja mi tía? ¿Qué me aconseja mi primo? ¿Qué me aconseja mi pareja? ¿Qué me aconseja? ¿Qué me aconseja? Y entonces cuando tengo el resultado que no me gusta, lejos de afrontarlo y poder decir, de esta experiencia aprendí, digo, por tu culpa por haberme aconsejado, y yo, por mi culpa, porque si yo hubiera hecho, no hubieras, no puedes regresar, pero sí puedes corregir a partir de este momento cómo quieres estar y hacia dónde quieres ir. Así y yo le agregaría, si me permites, Cintia, aquí en Colombia, tú sabes que hemos sufrido una guerra interna donde hemos tenido que enfrentarnos al secuestro. Entonces, soy un terapeuta que durante muchos años se ha dedicado a atender atención en crisis, secuestros, desastres, entonces situaciones límite, pérdidas, abandonos, enfermedades crónicas. ¿Y qué es lo que observo alrededor de las familias? Primero, el evento estresor o el disparador entra al sistema familiar y se desorganiza
una armonía o una aparente armonía o un flujo de relaciones en donde se movía esa familia. Pero entonces a veces se pierde como la línea. Si estamos hablando de una persona que está enfrentando una enfermedad terminal, por ejemplo, un cáncer, pareciera a veces que la persona que está, o el doliente, no es la persona que está en ese momento padeciendo la enfermedad física médica, sino pareciera que alguien más se roba, por decirlo de alguna manera, el show emocional del sistema familiar. Y a veces siento que hay maniobras de ese tipo donde una mamá se vuelve histriónica, exagera su dolor, su preocupación, sus angustias, y es una manera como inclusive de, yo me hago cargo de todo el dolor de la familia y yo lo lloro, yo lo grito, yo lo vivo, yo sangro por dentro en nombre de ustedes. Entonces es una mártir. Entonces se crean figuras al interior de las familias en donde está el mártir, está la persona silenciosa y se empiezan a crear altercados, bien porque uno perciben a un miembro de la familia ausente, callado, lejano, y le caen todos, ¿no? Usted es desinteresado, pareciera que no le importara a su papá, o sea, todo el sistema le cae, o al que es demasiado histriónico, como en este caso el ejemplo de la mamá, todos le caen encima, mamá, o sea, le anulan su expresión. ¿Cómo ayudamos a organizar un sistema familiar donde hay tanto movimiento emocional y hay roles que se están como caracterizando, pero que no producen encuentro, sino al contrario, desencuentro, se desarmoniza el sistema familiar? Mira, por principio, yo me detengo a identificar cuál es el rol que a mí me corresponde dentro de esta situación, y lo voy a hablar de manera general de la pérdida. ¿Cuál es el rol que yo estoy viviendo? ¿Cuál es el que a mí me toca vivir? Y sobre todo el que yo quiero vivir. ¿Qué quiero hacer? Quiero ser el acompañante del que está en la situación difícil. Soy el que está viviendo la situación difícil. Por principio, pues puedo identificar. Número 2, una vez que yo he identificado cuál es el lugar que ocupo en este espacio, para poder brindar el apoyo y muy de la mano con la pregunta que se hace anteriormente, para poder dar el apoyo a la persona que está en este momento, al doliente, vamos a llamarlo así, primero tengo que revisar cómo es. Yo no puedo ser capaz de darle a alguien apoyo, ayuda o lo que tenga si por principio yo no estoy bien, si yo no lo he terminado de procesar, no lo he terminado de vivir. Y yo vengo cargando en mi historia de vida con situaciones similares que no he resuelto, no podría, entonces, no debería, corrijo, no debería, y debería desde el poder, no desde la obligatoriedad, tratar de involucrarme de esa manera. Y sin embargo, vamos a pensar en una situación en donde es un sepelio, hay una pérdida de vida, y entonces llego con la viuda, por ejemplo, y a la viuda le digo, cuánto lo siento, estoy lamentando y quiero estar presente con ella. Me hago presente porque la sociedad así me lo marca, y tú bien lo comentas y lo retomo. Y por una parte me vuelvo histriónica y lloro así directamente junto con la persona que está ahí, parada por un lado del féretro, o también llego, pues estoy ahí nada más y como que no, bajo el juicio y la crítica de los demás que van a decir, mira, lloró, ni siquiera se acercó, o no le dijo algo bonito, o no le dijo simplemente nada. ¿Qué es lo que puede ser recomendable? Si vas a acompañar, pregunta qué necesita, pregunta qué quiere, pregunta cuál es la necesidad del otro, a dónde podemos ir y qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, si lo vas a preguntar, saber si estás preparado para que la respuesta que recibas, desde toda tu honestidad, desde todo lo que tú eres, puedes ser capaz de cumplir con esto. Y también tener la honestidad de decir, lo que tú me pides, para mí es difícil o imposible porque no tengo la capacidad de hacerlo,
pero sí puedo hacer esto por ti. Y entonces ya no te obligo a que tú hagas lo que yo quiero que hagas para que te compongas, como si bien lo decías, como si fuera una enfermedad. No es así. Tú que eres el doliente, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo necesitas? Y sobre todo, yo cómo puedo ser útil. Y si lo que tú necesitas es solamente que yo esté sosteniendo tu mano, sostengo tu mano en silencio, con amor, con mucho amor, con mucha gratitud y respeto al momento que estamos viviendo y nada más. Si lo que tú necesitas es ser escuchado, entonces yo guardo mis historias y te escucho solamente y no juzgo y no critico, ni mucho menos la voy comentando por la vida. Y si lo que tú necesitas es que yo te apoye con los trámites legales y yo estoy en la posibilidad de hacerlo, pues entonces te apoyo con los trámites legales que se requieren para poder hacerlo. Pero insisto, siempre y cuando yo estoy preparada para afrontar la responsabilidad que con mi pregunta estoy haciendo. Y entonces evito caer en circunstancias en donde hasta se vuelve una situación tóxica porque nos vamos o de un extremo o de otro extremo. Y hasta me enojo porque no haces lo que yo te estoy diciendo. O sea, ¿cómo vas a salir adelante si no haces lo que yo te estoy diciendo? Pero tú no eres yo soy yo y tú eres tú. Y lo vivimos de maneras diferentes. Eso me parece muy importante y vamos a recalcarlo, Cintia, si me permites. Ojo con esto, aquí no hay manuales, o sea, ante un trauma, ante una pérdida, ante un abandono, ante el afrontamiento de una enfermedad crónica o degenerativa, no hay manuales. No hay manuales que nos digan qué es lo correcto que hay que hacer. Es importante. Segundo, siempre hay una generalización en donde en las familias hay alguien diligente o controlador que va a asumir como el liderazgo de, bueno, voy a ser yo el que carga la bandera de no dejar caer esta familia, no dejar caer. Entonces, desde ahí ya estoy poniéndole un límite a esta familia donde aquí no vamos a llorar, no vamos a sufrir, nadie va a chantarse, nadie va a bajar la cabeza. Entonces, ya esa persona nos impuso su forma de ver, procesar, sentir el dolor. Entonces, aquí vienen, yo pienso que ahí comienza el problema, porque precisamente una familia es un sistema de personas distintas. Cada persona trae su historia, como tú lo decías, su marco de creencias, su percepción religiosa, en donde para mí sí es válido llorar, para ti no. Para mí, yo quiero estar ausente sintiendo lo mío. Para otras personas quieren estar rodeadas compartiendo su emoción. Entonces, tenemos que primero aceptar que un evento traumático o doloroso nos quita la plataforma donde nos movíamos ante la vida. Todos vamos a quedar de alguna manera expuestos, indefensos, y tenemos que partir de un principio. Nadie va a saber con exactitud cómo se maneja esto. Tenemos que construir la vivencia. ¿A qué me refiero con eso, Cintia? Si estás de acuerdo conmigo. Nadie ha estado aquí enfermo de cáncer en esta familia. Entonces tenemos que permitir que esa persona construya su historia y su relación con el cáncer. Posiblemente yo puedo temer que esa persona, la angustia, la ansiedad, el dolor se lo va a devorar y de pronto me llevo una sorpresa donde esa persona, su relación con el cáncer es absolutamente distinta. Bondadosa, fuerte, tolerante, porque lo ha elegido así. Entonces, la pregunta es, oye, estás en negación, acepta que estás llena de miedo. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Ahí surge el problema de la verdad en estos asuntos. Hay muchas verdades y tenemos que ser tolerantes con las verdades que se están construyendo alrededor del dolor o de la pérdida. Porque ese alguien que actúa como si fuera el psiquiatra, el médico, el especialista, el terapeuta, el consejero espiritual, ese alguien nos da la pauta y nos hace sentir como que esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. No hay correcto ni incorrecto. Es un proceso que se construye entre todos. Y ahí podríamos preguntar, ¿correcto comparado con qué? ¿O incorrecto comparado con quién? ¿De acuerdo a lo que tú viviste? ¿De acuerdo a lo que vivió alguien más? Insisto, yo soy yo y tú eres tú. Y somos una familia.
y estamos en esta unidad, pero somos tan diferentes, somos tan distintos uno del otro, somos individuos y como individuos cada quien tiene su propio proceso de una forma diferente. Hace algunos días una persona muy apreciada por mí me decía, dime por favor cuáles son las palabras correctas y perfectas que le tengo que decir a mi hijo. Acaba de perder a su esposa y no sé qué decirle. No sé, ya no encuentro más que decirle, ya no sé qué más. Ya lo regañé, ya le dije, ya lo abracé, ya lo apapaché, ya lo mandé a un grupo de apoyo. Por cierto, no quiso ir al grupo de apoyo, pero ya le dije tantas cosas y ya no encuentro qué más decirle. Y yo le pregunté, ¿y tu hijo qué quiere? Es porque siempre me contesta es que me salga de su cuarto y que no lo moleste. ¿Y por qué no le permites que viva su duelo, su dolor de la forma en la que él necesita? No, porque yo no quisiera que cayera en depresión. Depresión según quién le prescribió cómo debía ser la depresión. No, pues es que así es. No, es que no es así. Él quiere un tiempo para él, para dolerse, para afrontarlo, para irlo. ¿Y cómo voy a saber cuándo ya es el momento para que salga? ¿O en qué momento lo saco de su cuarto? En el momento en el que el doliente necesite salir del cuarto. Pero entonces lo dejo ahí, pues tanto como dejarlo ahí, no, pero si respetaras en este momento, y creo que es la clave, si respetaras en este momento la sensación suya, entonces eso te daría la pauta para saber cómo tienes que actuar. Pero es que como madre no puedo dejarlo. Como madre no puedes dejarlo o quieres seguir siendo tú partícipe de un dolor y de un duelo que no es tuyo. Lo dueles como la nuera que perdiste y lo dueles como la mamá del que está sufriendo, pero no puedes saber cuál es el dolor de él, porque él perdió a la compañera. Tú perdiste a la nuera y es un rol distinto. Tú te estás doliendo porque tu hijo le duele, pero es un rol distinto. Permite que él se duela desde lo que realmente está viviendo y desde lo que realmente está sintiendo. Y mira lo valioso que estás diciendo, Cintia, porque los acompañantes tenemos que cuidar las formas como nos proyectamos sobre el doliente. Porque está como la historia de la mamá que tiene frío y le dice al hijo, ponte la chaqueta que está haciendo frío. Aquí ocurre algo muy similar. O sea, por eso es tan importante validar, conocer, explorar, curiosear cómo el otro está construyendo su relación con el dolor, la pérdida o el trauma. Porque posiblemente yo estoy proyectando es mi necesidad sobre el otro. Y resulta que yo mismo o yo misma tengo que resolver ese conflicto. Es mi conflicto, es mi miedo, es mi angustia, no es el del otro. Uh-huh. Así es, esto me recuerda y lo comparto rápidamente una experiencia con una consultante. Llama, bueno, quien solicita la cita, pues es su mamá, que es una mujer ya de edad avanzada. Dice, oye, quiero que le ayude por favor a mi hija porque mi hija acaba de perder a su hijo y también a su marido. Entonces, pues necesito que le apoye. No para de llorar y yo ya no sé qué hacer, ya, se me terminaron las formas. Y entonces le digo, sí, está bien, no hay ningún problema, dele por favor mi número a su hija, para que su hija sea la que me llame y entonces podamos tener una comunicación directa. Se hizo la cita, las consultantes llegaron al espacio exprofeso pues para poder trabajarlo, a consultorio, y la mamá empezó a hablar, insisto, una mujer de edad, no sé, unos 75, 80 años más o menos. Dice, mire, necesito que le ayude porque ya me harté de escucharla llorar. Llora de día, llora de tarde, llora de noche, ya debe de llorar. Cuando yo perdí a su padre y a 3 de sus hermanos, menos de un mes yo ya estaba como si nada, porque yo tenía que levantar, ellos se dedican a cultivar flores. Yo sabía que tenía que levantar la cosecha de las flores. Ahora lo que yo hago es que cuando se va a llegar la fecha del aniversario luctuoso de ellos, desde que amanece hasta que anochece, me voy al panteón, ahí lloro todo el día
pero ya. O sea, nada más lloro ese día y ya. Si yo pude ser capaz de superar la pérdida de su padre y 3 hermanos, ¿por qué ella no puede superar nada más su marido y su hijo y ya? 2 nada más. Pareciera como broma, pero lo retomo por esta parte. ¿Por qué tienes que vivirlo como yo lo viví? O sea, ¿en dónde está el respeto que hay hacia la presencia y hacia la existencia del otro? No puedes vivirlo como yo. No puede ser lo mismo. Permite que el otro se exprese, permite que el otro se duela como deba dolerse. Y una vez que haya sucedido, entonces recupérate, tómalo, procésalo y entonces podrás continuar. Uh-huh. Rescato dos cosas potentes. Tenemos que siempre entender que el ser está ante las circunstancias de un contexto histórico y social. Las familias igual. Las familias que se empiezan a construir desde la posguerra venían con desesperanza, pobres, carentes, sin recursos, ni económicos ni espirituales, pero tenían ese calorcito de familia y eso fue el núcleo del hogar. De ahí surgió la esperanza de construir un futuro. De la nada surgió la vida otra vez. Pero pasa el tiempo y nosotras, las familias, me refiero a las últimas generaciones que no están cercanas a la posguerra, son familias que no han, o sea, olvidaron sus tatarabuelos, sus historias de sus vidas fueron sufridas, migraron de Europa a Latinoamérica, o sea, fueron historias donde venía solo en un barco, uno solo, el sobreviviente de una rama familiar. Pero hoy en día nuestras familias de hace 3 generaciones para acá son familias de alguna manera mucho más estructuradas, mucho más capitalizadas en términos de eficiencia, logro, evolución, ir hacia adelante, en donde nos vemos amenazados ante la adversidad. Parte del problema de un abandono, de una pérdida, de un trauma, es que el sistema de valores de eficiencia que tiene esa familia, nos sentíamos seguros mirando hacia el futuro, nos sentíamos dueños de la verdad de la vida y aparece una enfermedad, aparece un accidente que mutila a un padre o que lo pone en la cama por un aneurisma y la vida nos recuerda la fragilidad. Entonces esa familia tiene que empezar a construir una relación en vulnerabilidad a la vida. Y es una sensación que nos quita la sensación de poder o seguridad o sensación de control que teníamos hacia futuro. Nos imaginábamos que íbamos a morir muy viejos o nos imaginábamos que nunca nos iba a dar una enfermedad porque nos hemos cuidado toda la vida y de pronto sentimos que el mal por venir siempre ha estado al lado nuestro y construir una vida con la fragilidad y la vulnerabilidad es un proceso que una familia tiene que aprender a desarrollar. Así es. Y este proceso y este nuevo abordaje que le damos cada uno, que en psicoterapia gestal se le llama la resignificación, que es algo bien importante bueno, pues ya estoy aquí. Vuelvo a repetir el asunto de la responsabilidad. ¿Qué aprendí de la experiencia o qué estoy aprendiendo de la experiencia y cómo lo quiero tomar ahora? Como la catástrofe, como la pérdida, como la crisis o como la oportunidad de crecer y de poderlo ver de una forma distinta. Incorporando todos estos elementos que estoy teniendo en este momento, pero es que yo no me puedo salir porque ahorita con la pandemia, si no salgo, yo estoy aquí desde Metepec, Estado de México, en donde hasta la semana anterior estuvimos en un semáforo rojo, en donde los contagios estaban tremendos. ¿Y qué puedo aprender de todo esto? ¿Con qué me quiero quedar? Me quedo con el pensamiento de que todo ha sido pérdida, todo ha sido malo porque estoy aislada o porque estuve aislada durante meses, o me quedo con la riqueza de poder saber, bueno, y que para poder interactuar con alguien ahora, pues definitivamente cubrebocas,
con una mascarilla, con el lavado constante de las manos, con tomar una distancia razonable para no tener un contacto. O me quedo con la posibilidad de decir que en adelante la vida, bueno, ya no va a haber una normalidad como la que hubo en el pasado, que le llamaba normalidad. Ahora mi normalidad va a ser seguirme cuidando porque en adelante, ahorita es COVID, mañana no sé qué sea. Y en algunas culturas ancestrales en donde la higiene era base indispensable para la convivencia, para la interacción, ¿qué me quedo? Esta parte en donde incorporo hábitos de convivencia y de higiene para que yo pueda estar mejor. No, no es malo, no es ni bueno ni malo, es solamente la forma en la que quiero resignificar en este momento, en el que quiero sumarle a mi vida toda esta experiencia, toda esta circunstancia y afrontar lo que venga de una manera mejor. Yo recuerdo hace algunos años, 5 o 6 más o menos, en donde, el boom era la influenza. Esta influenza es muy mala y que si es porcina, y que si es por el pollo, que si es por el no sé cuántas cosas. Hoy, ¿cómo me vivo? Pues me vivo con el constante lavado de manos, con antibacterial, con la distancia, que creo que de alguna manera en lo personal a mí me ha servido para vivirme en esta parte del COVID de una forma distinta. A esto era lo que me refería, que decía, cómo resignifico, cómo le doy un significado distinto desde la construcción o desde lo que ya no digo, desde la pérdida, pero la pérdida de manera victimante, de esta parte que me vuelve víctima de la circunstancia o de esta parte en donde digo, tengo las herramientas para poder subir y para poder continuar en lo que sigue de la vida. Y ahí voy a poner una circunstancia que me parece importante que la mencionemos. Hace más de un siglo, antes que se construyera el concepto de servicio hospitalario como hoy en día existen, los hospitales y todo esto, la gente cuando entraba en agonía por enfermedad, o la gente cuando moría, siempre esto ocurría, era en la casa. En las casas, de alguna manera, era la velación, en la casa se moría, en la casa ocurría el proceso del doliente. Pero esto tenía una particularidad y es que la familia estaba congregada alrededor de esa persona. Y se creaba una relación muy bella donde la persona que estaba saliendo, estaba de partida, podía organizar su vida, podía escribir cartas, hablar, quiero que vengan mis amigos, quiero despedirme. Había humanidad, había un cara a cara. Hasta los niños podían estar presentes. Y hoy en día los conceptos hospitalarios le entregamos el moribundo, le entregamos la persona enferma a un hospital y es tomado. Y el hospital se vuelve como una cárcel porque pierde los derechos. Otros van a tomar decisiones por él. ¿Qué comer, qué no comer? ¿No? Lo limitan. Hay limitación en los horarios de visita. Todo está limitado. Entonces se deshumaniza el contacto. No sé si eso ha creado, y me corriges, un facilismo a las familias o a los acompañantes de no hacer la tarea de encontrar en el dolor, en la adversidad, el proceso bello de estar ahí como un ser humano acompañando, sabiendo acompañar. Entonces, estamos afuera llenos de terror, llenos de miedo, malo porque está enfermo, malo porque está funcionando el tratamiento o no, o malo porque va a morir, pero pareciera que lo único que nos queda es como estamos impregnados es de negativismo o emociones tristes, porque nos sentimos impotentes, porque creo que los rituales, y más ahora en esta crisis que estamos viviendo, los rituales también los perdimos. Entonces, ¿cómo decirle a las familias que no se terminen de deshumanizar? Porque si el ritual nos acercaba, ¿cómo hacemos ahora? Y la pregunta, bueno, voy a contestar tu pregunta con otra pregunta. Y la pregunta es, ¿hemos perdido el ritual o tengo la posibilidad de modificar el ritual
desde lo que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo, porque la tengo. Tengo la posibilidad de poderla modificar, de poderla vivir de una forma distinta, para precisamente no deshumanizarme. A mí me encanta esta parte de mi querido Carl Rogers, en donde nos regala esta posibilidad, este proceso de convertirnos en personas. Si hay entonces, a propósito de lo que comentabas de esta Segunda Guerra, de donde surge precisamente tu corriente terapéutica, la logoterapia, en este momento de caos, en este momento en el que era importante recuperarnos como personas, y surge esta corriente humanística para decir, hey, no solamente somos seres, no solamente somos seres vivos, no solamente somos seres vivos y humanos, somos personas. Y cuando tenemos este grado de persona, pues entonces no se vale que tengamos que deshumanizarnos, volvernos desensibilizar, volvernos indiferentes ante el dolor, ante las circunstancias, y decir, bueno, pues que lo resuelvan allá, yo acá me quedo, y entonces si no hago contacto, pues entonces lo menos o lo duelo menos. ¿Qué tenemos en este momento en el que efectivamente no podemos asistir a un velorio, no podemos asistir a un sepelio por las medidas de salud que necesitamos continuar? Bueno, pues busco una forma distinta con la que yo pueda vivir mi propio ritual, mi propio duelo, poderme despedir de ti, para que tú te llevas contigo que me pertenece, que es la vivencia, la experiencia, el vínculo, el amor, todo eso que tuvimos juntos, el tiempo que pudimos convivir, tú te lo estás llevando. Y ahí diría, tú no te lo estás llevando. Tú te llevas lo que a ti te toca, yo me quedo lo que a mí me toca, y decido qué hacer con esto que a mí me toca. Y formulo mi propio ritual. Y formulo mi propia forma de poder vivir y de poderlo procesar. Creo que en este momento es muy común escuchar, es que ni siquiera me pude despedir de él, es que ni siquiera pude acompañarlo para vivirlo precisamente a partir de este ritual cotidiano que se tenía. Pero ahora, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes modificarlo? ¿Cómo puedes vivirlo? Le escribes una carta, haces una oración, una meditación. ¿Cómo puedes, desde tus propios recursos, desde los recursos en este momento, cómo sí puedes vivirlo? ¿Cómo puedes modificarlo? Porque, insisto, a partir de este momento las cosas son completamente distintas. Lo importante en esto es no perder esta calidad o este punto de persona, en donde, vuelvo a repetir, ya pasé por todo este proceso, que no solamente soy un ser, no solamente soy un ser vivo, no solamente soy un ser vivo humano, sino que soy una persona. Qué rico poderte ver como todo, como toda esta completud, y que en algún momento justamente estos medios tecnológicos crecen porque nos permiten estar cerca en cuanto a la voz, nos permiten estar cerca en cuanto al conocimiento, pero que nos alejan de nosotros mismos para esta convivencia de personas, para este trato de personas, para este momento que puede ser doloroso, angustiante, pero que también la escucha de una transmisión como la nuestra, pues puede ayudar a ser como ese bálsamo que estamos necesitando con situaciones de lo que estamos viviendo. Ahora, es valioso mencionar, es delicado todos estos temas que estamos planteando, Cintia. Es importante que la gente escuche con claridad lo que vamos a decir. Estos temas no se pueden generalizar, y no pretendemos que nuestro conversatorio sean fórmulas o manuales que se puedan generalizar, porque eso me hace acordar cuando en consulta viene y me dice la consultante, mira, a mi mamá se le acaba de morir su hermana, ¿qué consejo me das para que yo le diga a ella que cómo debe hablarle a su esposo y a su hijo? Grave,
porque entonces desde nuestro postulado existencial, fenomenológico, nosotros no podemos dar una receta así, porque la receta se construye de alguna manera. Hay que ponerle rostro a esa persona. Esa persona es un padre, esa persona es un hijo o una hija, esa persona tiene una historia y sobre esa historia tenemos que construir de alguna manera la intervención. Porque desde aquí afuera, no, tú y yo podríamos decir, para que no entre en depresión, como el ejemplo que dabas, ¿no? Del familiar que pone la regla, ¿no? Donde él pone una línea de qué es correcto o incorrecto en un proceso de pérdida o de duelo. Entonces, lo más importante y tal vez el mensaje que tenemos que recalcar, Cintia, es en momentos de dolor, de adversidad y de malestar, el encuentro entre las personas es tal vez la herramienta más poderosa, y lo has dicho, estar dispuesto a preguntar al otro qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, o sea, cómo se siente, o sea, primero entender la vivencia del otro para después poder preguntar con asertividad dónde entro yo en la historia, no suponer desde mi sistema de creencias, no empezar a activar la reactividad, el control, la eficiencia, que a veces por hacer más podemos hacer menos, ¿no? Entonces es importante que siempre aclaremos que no, las estrategias se construyen persona a persona, en su intersubjetividad, en su historia personal, porque no hay fórmulas desde afuera, no hay fórmulas, es muy difícil. Ahora, voy a leer, nos están escribiendo, Cintia, dice Wendy, en consejería tanatológica no hay tiempo para planes a largo plazo. Puede ser que veas un enfermo terminal una sola vez y esa ocasión tiene que haber hecho una diferencia en su vida. Y después nos dice, es un arte aprender a soltar, dejar ir un trabajo, una relación y hasta un duelo llegando a su momento. Soltar es fluir y poner un alto a resistirse al devenir de la vida. Qué rico y qué sencillo se escucha. Efectivamente, cuando haces una intervención tanatológica con una persona que está pues en el lecho de muerte, efectivamente podría ser que fuera la única oportunidad que tienes para acercarte a ella y poderle, con este amor incondicional, brindarle esta herramienta que él o ella está necesitando para poder trascender y estar en el plano que le corresponde. Hace unos días leía un texto, bueno, unos renglones de un texto muy pequeño en donde decía, de la guerra sobrevivieron solamente dos tipos de personas. Uno, que era el que tenía una fe tremenda, y dos, el que tenía sentido de vida. Y cuando te acercas al moribundo y le permites clarificar o le acercas las herramientas para poder clarificar que su sentido de vida, que ha cumplido con su sentido de vida, entonces puede trascender, entonces puede fluir, entonces puede irse sin problema alguno, porque se recuerda que ya cumplió con lo que le tocó. Cuando te acercas a esta persona y entonces su sentido de vida tal vez no estuvo muy claro, pero tiene una fe de su deidad desde lo que reconoce como su máximo, y su fe es muy grande, independientemente de cuál sea su creencia, entonces también le permites, le facilitas el que pueda fluir y el que pueda trascender hacia lo que le corresponde de acuerdo a su sistema de creencias. Lo que se vuelve de alguna manera complicado es que el que está adentro esperando el poder trascender ya necesita avanzar, pero los que están afuera están, permite llamarle confundidos, porque como no me queda claro lo que yo preguntaba, no me queda claro que no te estás llevando lo mío, sino únicamente lo tuyo. Y que quien tiene que resolver lo que tú estás haciendo eres tú. Entonces me enojo, me está haciendo el trabajo tan natural adentro,
le permite que se vaya, le permite partir. Ahí es cuando es como un poquito complicado porque pues es importante revisar si te estoy reteniendo realmente porque te amo, reteniendo porque creo que te estás llevando algo de mí, o te estoy reteniendo porque estoy sintiendo que contigo estoy también muriendo yo. Y estoy muriendo porque no tengo claro cuál es mi propio sentido de vida, cuál es dentro de este sistema de creencias, cuál es mi fe, qué es lo que yo tengo que estar haciendo aquí, cómo puedo permitir efectivamente desprenderme de ti y permitir que partas. Eso está muy bello y muy potente lo que está diciendo. Y eso si me permites, el hombre es un ser en situación y los acompañantes tenemos que estar monitoreando, como tú has dicho, primero ese yo, ¿no? Cómo está en movimiento ese yo, qué está construyendo ese yo propio, para saber también desde dónde está puesta mi intención. Porque por más amor que yo pueda querer dar en un momento, si mi intención está puesta en el sufrimiento, ¿qué estoy transmitiendo? ¿Expresiones de amor y acompañamiento o estoy expresando mi sufrimiento? Sufrimiento. Entonces, estoy sumando peso al doliente. Entonces, siento que una parte importante de los acompañantes es, y lo dijiste entre líneas, por eso lo voy a rescatar, Cintia, aquí hay procesos que van a ir juntos y tenemos que saber por qué están tan juntos. Del dolor a la rabia, de la tristeza, a la incomodidad. Entonces, nosotros como acompañantes pensamos que estamos centrados en el servir o en la entrega y pensamos que lo otro no se hace evidente de nosotros, pero resulta que lo otro se hace evidente. Pero como estamos en una situación donde, ¿cómo se habla esto? ¿Cómo le explico yo como doliente? Mamá, casi que si vas a estar aquí como de mala gana y transmitiéndome mala vibra, pues no vengas. O sea, entonces es una situación muy contradictoria porque por una parte siento la incondicionalidad, pero es una incondicionalidad que me va a pesar, que no me suma. Pero entonces aquí se le diría a los acompañantes, hay que buscar la forma, por eso, de tener una especialidad, una persona con especialización en tanatología que ayude de alguna manera a construir estos sistemas de monitoreo para poder verme en situación y saber si estoy, por decirlo de alguna manera, tóxico, y si estoy tóxico, saber cómo acercarme y hasta dónde, de alguna manera, con el doliente. Voy a poner un paréntesis, acuérdense que estos no son fórmulas, aquí no estamos hablando de generalidades. Hace muchos años, un gran amigo mío sufrió un accidente muy grave, fue sobreviviente a un avión. Y resulta que cuando yo fui a verlo, yo me creía una persona muy tolerante a la sangre, a las cosas visuales fuertes. Pero lo que yo vi y lo que me encontré fue, tenía la mitad del cuerpo abierto, expuesto. Entonces la imagen era dantesca, impactante, y eso me superó a mí, me superó, no pude con eso. Y el hecho de ver, de sentir que no podía, o sea, por una parte quería estar, pero por otra parte no podía. Mi humanidad no podía, estaba débil, si se puede decir, no toleraba tanto dolor, tanta exposición en un cuerpo, ¿no? Y tuve que tener la fortaleza de llamarlo cuando salió del coma y decirle, quiero decirte que estuve mientras estabas en coma y no pude estar ahí. Y quiero decirte que no puedo volver por un tiempo hasta que no me sienta en equilibrio. Y él me agradeció tanto, yo tenía tanto miedo de hablarle, tanto miedo de decirle, pero se lo dije de una manera tan humana, tan noble como tan asertivo, donde él me entendió y me dijo, mira lo que me dijo, entiendo, pero también que he comprendido que es impactante en el estado en el que me encuentro, pero de eso me encargo yo. O sea, ese es mi tema. No te angusties, no tienes por qué estar aquí en este momento. Más adelante te voy a necesitar. Dame tantico, me repongo yo y sí te voy a pedir que más adelante estés conmigo. Entonces, miren lo lindo que es hablar también con límites propios,
corriendo el riesgo. Yo dije, este amigo va a decir, y tú, yo que te creía mi amigo, no puede ser que me dejes en estos momentos. Y sin embargo, hablé humanamente de un límite mío. Y él lo entendió y también se hacía cargo de sus propios límites. Entonces nos encontramos en un punto medio. De alguna manera, fíjense que el acompañante puede también manifestar con cierta asertividad dónde están sus límites, porque habrá momentos donde uno necesita tomar aire, o sea, tomar energía, como volver a coger impulso en ciertos momentos. No, se quema uno estando tan cerca del fuego, expuesto. Y la idea de acompañarnos en los procesos de adversidad no es quemarnos porque es una carrera larga, es una maratón de 42 kilómetros, hay que saber manejar la energía. Efectivamente, y darnos cuenta en el momento en el que yo me voy a acercar a la persona, en qué condición me encuentro, cómo estoy, y si con lo que yo voy a decir o con mi presencia voy a sumar, está perfecto. Pero si con mi presencia, con mi actitud y con todo lo que yo soy voy a restar, pues entonces creo que serán más válidas las acciones o las peticiones o todo lo que tengamos para que la otra persona pues se sienta de una manera distinta. Si tú me lo permites, comparto rápidamente una metáfora que a mí me gusta mucho. Resulta ser que estaban en un huerto, en el centro del huerto hay un pozo. Y el pozo, pues es el encargado de abastecer a todos los árboles del huerto. Hay árboles preciosos, maravillosos ahí, con unas copas tremendas, con unos frutos dulces, jugosos, apetitosos. Está todo muy bien. Pues porque el pozo además es encargado de estar compartiendo el agua constantemente. Sin embargo, viene una etapa de sequía. Poco a poco va bajando el nivel del agua en el pozo y en algún momento el pozo se queda sin, bueno, hace tanto calor que las paredes del pozo se resecan y los árboles decían, ¡hey, pozo! Necesitamos agua. Y el pozo le dice, pues es que ya no tengo. ¡Hey, pozo! La fruta se me está cayendo porque no me das agua. Espérame, déjame ver qué hago porque ya no tengo. Y el pozo trataba de sacar la última reserva para estar abasteciendo a todos los demás. El pozo se queda sin agua y el pozo tenía una techumbre que era la que permitía que no cayera basura dentro del agua y que además, pues, el sol, el agua no se evaporara, poder abastecer el huerto. Y el pozo le dice a un árbol, cobíjame con tu copa para que no se termine de resecar todo, no se destruya pues, las paredes del árbol. No, esa no es mi tarea. Mi tarea es estar fuerte, grande, verde, dar fruta. Mi tarea no es cubrirte. No, olvídalo. Y le dice a otro árbol, cúbreme, porque mira, ya la se cayó, ya los muros están resquebrajados y no voy a poderme abastecer de agua. No. Yo tengo que preocuparme en este momento por mí, porque acuérdate que la copa del árbol tiene que estar más o menos a la misma altura de la rama, de las raíces. De no ser así, entonces yo voy a tener problemas porque se van a secar mis raíces o se va a secar. No. Resuélvelo tú solito. Así se quedó el pozo y cuando vuelve a llover, pues la humedad y las condiciones ambientales hacen que el pozo vuelva a estar con este líquido fresco, rico, que le permitía a todos los que estaban en el huerto, pues estar como están. En ese momento el pozo se da cuenta que por principio cada quien tiene un rol, cada quien tiene una misión y que por más que queramos no podemos darle a los otros lo que no tenemos nosotros mismos. No puedo decir que te amo si no me estoy amando. No te puedo decir que te doy si antes yo no me estoy dando. No te puedo escuchar si yo antes no me estoy escuchando. Y entonces cuando me presento ante la persona que está en la condición difícil, enferma, que acaba de perder a un ser querido, y me voy estoy frente a
punto de trascender y el enfermo quiere darme alguna información o simplemente quiere despedirse de mí para quedar en paz. No, 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 no digas eso, esfuerzos. No, 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 ay, cállate, no digas eso porque eso no va. Eso no va, eso es necesidad del otro. A mí me lastima, sí, a mí me lastima. Sin embargo, si estoy aquí, si mi presencia está aquí para ti, pues entonces permítete que fluya, permítete fluir y permítete que fluya también el otro. Las palabras en ocasiones pueden ser duras, las expresiones pueden llegar, incluso si nosotros permitimos a lastimar, pero también podemos resignificar cómo en aquel momento me lastimó y por qué me lastimó, para qué lo tengo y cómo lo puedo hacer. Comparto esta parte humana, muy humana, personal, donde en alguna ocasión empieza a ponerse un poco de estado de salud. Le da yo no sabía en ese momento y le da un diabético. Llega a un punto de 800 de azúcar. Estaba consciente, podía caminar y los médicos decían, ¿por qué está en esta condición si médicamente no debiera estar así? Hoy soy capaz de darme cuenta de que aunque tenía ese nivel de estar elevado, él en algún momento me dijo, necesito que pongas atención a lo que te voy a decir. Yo era muy joven en ese momento, pero era su cuidador primario. Me decía, necesito que pongas atención a lo que te voy a decir. Portafolio hospital, están los papeles del y tengo derecho, porque ya se pagó un poquito de tiempo, tengo derecho a esto. En tal parte están los papeles para hacer el trámite de la adopción de tu madre, y me dio paso 1, 2, 3, 4 y 5. Alguien más que estaba con nosotros en ese momento dijo, no, 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 señor no hable, usted tranquilícese porque en la condición que está, dijo, permíteme por favor, nadie se muere en la víspera, yo necesito hablarlo. Y continuó hablando, y continuó hablando, y continuó hablando. Y después de que, pero me dijo, en el momento que quieras llorar, berrear o patalear, hazlo por favor cuando te haya terminado de hablar, porque en este momento yo necesito hablar. Siguió hablando, y cerró con una frase que a mí me quedó muy grabada, aquí, acá, y que fue de alguna manera lo que me permitió muchos años después incorporar a esta noble y tan respetable labor que es la tanatología. Y cuando terminó me dijo, y ahora, vida, estamos en paz. Porque ya había terminado de decir lo que tenía que decir. Para mí era lindo, no era lindo. Para mí era cómodo, por supuesto que no era cómodo. Pues sí, al ser que yo tanto amaba, yo estaba viendo cómo se le escapaba la vida de las manos. Sin embargo, él, desde su necesidad, es poder decir que era todo lo que tenía pendiente para poder trascender. Porque entonces, para ese momento, el sentido de vida ya había terminado. Precioso, y agradezco de antemano pues la confidencia y la intimidad de tu vida puesta aquí en este conversatorio. Pero siempre hagamos aclaraciones. No estamos aquí para generalizar, sino para poner contextos, o sea, ponernos en situación. Ahora, es importante rescatar de tu historia varias cosas, Cintia. Cuando estamos enfrentados a un trauma, a una situación límite, a una pérdida, a la muerte misma, no, tenemos que romper esa división de ver al otro como el enfermo, romper al otro. Hay dolientes, todos estamos con la misma frecuencia de dolencia. Y aquí ocurre algo muy bello y es posiblemente se va a crear, digámoslo de esta manera, como una maestría donde va a haber maestros y discípulos. En ciertos momentos, el doliente puede ser el maestro y los acompañantes somos los discípulos. O los acompañantes en otro momento serán maestros del doliente. Aquí voy a citar, pues nos toca hablar de ejemplos personales porque no podemos hablar de rompimiento de confidencialidad, pero entonces mi suegro murió hace 3 años, a quien queríamos inmensamente, de un cáncer largo, penoso y doloroso. Llegó un momento donde mi esposa dijo,
no quiero saber más de clínicas, no soporto verlo así. A mí que me llamen y me digan cuándo se fue y voy y lo entierro. En ese momento yo la senté y la abracé y le dije, entiendo tu dolor, entiendo que estás en límite, pero hicimos un compromiso como si él supiese que iba a morir un año antes de que no hubiese cáncer ni nada. Y él no lo manifestó y dijo, mi deseo, si algún día llego a estar en la línea de muerte, es estar rodeado de ustedes. No me vayan a dejar, por favor. Para mí es muy importante tenerlo cerca. Entonces yo le dije, tenemos que desafiarnos tú y yo en este momento. Sé que eso implica ir más allá, pero tenemos que encontrar un para qué, por qué vale la pena ir más allá. Y mi esposa encontró su para qué. Y ocurrió algo muy lindo y es la imagen que tenían. Yo le pregunto, ¿qué es lo que qué es lo que presientes que va a pasar si lo sigues viendo? Y ella seguía imaginándose los horrores del dolor físico, porque sí estaba sufriendo, pero ocurrió algo. Mi suegro hizo un juramento con la vida donde fue muy lindo. Él resignifica este dolor y dice, si hay algo que yo esté pagando, lo pago con este dolor. Si me quedé endeudado con alguien en esta vida, lo ofrezco con este dolor. Entonces, él hizo como un compago donde le dio un significado a su dolor, nunca se quejó, guardó silencio. En cambio, siempre esperaba con una sonrisa vernos, pero era que también como un pacto donde nos liberábamos las partes de los dolores para tener un encuentro agradable, donde nos sonreíamos. Él era muy alegre, contaba chistes, cuéntame el último chiste. Sabíamos que estábamos creando un espacio mágico donde al borde habían dolores inmensos, del lado de él y del lado nuestro. Y sin embargo, no, cada parte se hacía responsable para poder crear este pequeño espacio donde era una alegría verlo ahí, con vida. Finalmente siempre fue un ser potente. Entonces, fue muy bello porque él se entrega a la muerte mirándola de frente, en alegría, con el listado, tuvo tiempo de enmendar, perdonar, perdonarse, hablar, todo lo hizo. Entonces, nos enseñó un significado de la muerte de una manera distinta. Fue nuestro maestro. Nosotros como adultos teníamos mucho miedo y lo hablábamos con mi esposa en muchos conversatorios, había miedos, pero él nos enseñó mirar de frente la muerte, acompañarlo fue un privilegio, estar cerca de él fue, tomar su mano fue un privilegio. Entonces nos develó una oscuridad que teníamos frente al concepto del morir. Entonces se volvió un maestro para nosotros. Pero, ojo, aquí hay un proceso donde nosotros también entramos en apertura dentro del proceso, en apertura a la situación. Si hubiésemos estado cerrados, mi esposa o yo, no se produce este encuentro. O si mi suegro hubiese estado cerrado, aislado, egoísta en su mundo, tampoco se produce este encuentro. Entonces, son muchos los procesos del ir y del devenir en el proceso del doliente, de la pérdida, son muchos los procesos. Y eso hay que ir acomodándolo y hay que vivirlo, no hay que juzgarlo anticipadamente. Es importante mencionarlo. Definitivamente, y esto es de las partes de la psicoterapia gestal, en donde te permite vivenciar lo que tengas que vivir, asimilarlo, aprenderlo, resignificarlo y tratando siempre de evitar el juicio, la etiqueta, el consejo al otro, recordándote que, bueno, el experto en tu vida eres tú, el experto en mi vida soy yo. Si estamos en ese tenor, entonces tú lo vives de tu manera, yo lo vivo de mi manera, y si en este momento nuevamente te preguntaras, ¿y cómo es la forma en la que si hubiera algún manual, si existiera algún recetario, cómo debo acercarme para acompañar al doliente? ¿Cómo hago contacto conmigo para contactar con mi dolor? Si la volvieras a hacer,
en este momento te diría con una palabra clave, que más que palabra es un estado, y esta es amor. Con amor, desde el amor y para el amor. Cuando nos permitimos vivir en el amor, con amor y para el amor, se resignifica de una manera maravillosa, de una manera enriquecedora, y entonces somos capaces de poder tener todos estos aprendizajes que requerimos para poder continuar con esta existencia o dejar de estar en esta existencia, pero desde la satisfacción del poder ser, del poder estar y del poder compartir. Hermoso lo que estás diciendo. Y me pego para decir lo siguiente. Tanto los acompañantes como el doliente tienen la elección de entrar en apertura frente a la adversidad. No necesariamente. Hay familias y hay dolientes donde su elección puede ser no ser la apertura. Se cierran, se restringen, se vuelven duros, lo que quiere decir que van a estar en sufrimiento y no en dolor. Es muy difícil estar frente a estas familias y frente a estas personas dolientes. En aquellas familias y en aquellas personas que dejan que el evento traumático o doloroso sea como un rayo de luz que va a atravesarlos, por decirlo de alguna manera, es importante saber que van a haber muchos procesos de reestructuración interna en toda la parte estructural de la persona. Y eso va a haber procesos donde son contradictorios. Entonces, la persona se cierra, se abre, se silencia, se abre, se muestra fuerte, se muestra débil, llora, de pronto ya no llora, porque estamos en un proceso de reconstrucción. La luz, de alguna manera, que entra en lo profundo del ser, está haciendo reconstrucciones. No es lineal el proceso, porque muchas personas dicen, ay, pero iba lo más de bien, o sea, iba tan fortalecido y de pronto decayó. Y se juzga de nuevo como si el proceso fuera lineal. El proceso de un duelo o el proceso de una pérdida no tiene nada de lineal. Puede ser hacia los lados, puede ser en zigzag, pero todo menos de lineal. Precisamente porque estamos en reconstrucción. ¿Qué se está reconstruyendo? Vamos, entonces, identifiquemos. Se está reconstruyendo en la propia historia personal, como tú decías, en la resignificación, duelos congelados, traumas y pérdidas que están añejadas dentro de nosotros. Entonces, la situación actual no solo nos está permitiendo llorar las lágrimas a través del doliente, sino lloramos nuestras propias lágrimas. Entonces, se está haciendo un proceso interno muy fuerte de sanar o poner en orden aspectos que estaban oscuros, no iluminados, como duelos congelados, traumas y pérdidas. Y esta es una y es una renovación constante que lo vives en cada momento y en cada situación y en cada circunstancia. Fíjate que para mí el hablar de la muerte, a propósito de todo este contexto, es una oportunidad perfecta, al menos para mí, para reconsiderar mi vida, para darme cuenta en dónde estoy, cómo estoy, qué quiero y cómo lo quiero vivir. Desde este presente, desde lo que tengo aquí y cómo me estoy construyendo o construyendo desde lo que soy. Agradecerle al pasado, porque el pasado me construyó. Abandonar un poquito el futuro, porque no sé siquiera si voy a tener un futuro o no, pero desde lo que sí tengo, que es lo que está aquí, cómo lo puedo integrar, cómo me puedo construir y cómo puedo disfrutar todos los elementos que hoy tengo. Tratar de desconectarme de el ya no está, porque lo que tengo, bueno, es que esto ya no está, pero esto es que yo quisiera tener, pues lo quisieras tener, pero en este momento que sí tienes,
El del pasado ya quedó atrás. El del futuro no sé si llegará, pero de lo que sí tienes aquí, de los elementos que están aquí, estos cómo los quieres vivir, estos cómo los quieres acomodar, cómo los quieres juntar y cómo quieres seguirte enriqueciendo con toda esta gama de posibilidades de la elección, de la responsabilidad, de la libertad, del amor, de la honestidad, de la transparencia, de todos estos valores que van tan de la mano que no puedes separarlos, que no puedes hablar de la libertad si no hablas de la responsabilidad, que no puedes hablar de la responsabilidad si no hablas de la honestidad, y que aparentemente son situaciones que no tienen mucho que ver con el dolor, que no tienen mucho que ver con el sufrimiento, pero que cuando no están perfectamente bien establecidos estos valores de lo que me conforman como ser humano, entonces voy a ser más proclive a la tendencia a algo distinto, que no es el disfrute y que más bien es esta parte del sufrimiento, esta parte de la incompletud, esta parte de lo que no hay, e insisto, del sufrimiento constante que me va a llevar a la angustia, que me va a llevar un maestro muy querido nos comentaba, claro, a nivel de broma, porque no existe como tal, decía que cuando nos vivíamos en el síndrome de los tecolines, aquí en México hace muchos años, en los años 50, 60, hubo un trío que se llamaban Los Tecolines. Cantaban una canción que decía ansiedad, angustia y desesperación. Ese es este trauma de los tecolines, ¿no? Y te entregas a él con una ansiedad, una angustia y una desesperación por estar arañando y estar queriendo jalar el pasado que ya no tienes, queriendo colgarte de un futuro que no tienes, pero no te ubicas en este que tienes aquí. Por eso decía, qué oportunidad tan extraordinaria en este momento que tocamos el tema de la muerte, sí del que se fue o del que se está yendo, sí del que ya no está, sí al que pero desde lo que sí tengo, ¿cómo puedo vivirlo? ¿Cómo puedo acomodarlo? ¿Cómo puedo para poderlo vivir de una forma distinta? Desde esta resignificación de la muerte, de la vida y de toda su completud. Eso está potente. Y mira el aporte tan valioso de Wendy. Nos dice, en una familia se vive lo bueno y lo malo. Una pena compartida es una pena aligerada. No te aísles en tu duelo. Deja saber a los tuyos cómo estás y qué necesitas. Preciosa, preciosa esa intervención. Y esto nos pone también para manifestar lo siguiente. Es importante tener en cuenta que cuando llega la adversidad, también depende del momento situacional en cómo estamos. ¿A qué hago referencia? Hay momentos donde estamos en una etapa particular de nuestra vida donde tenemos una intimidad con nosotros mismos muy alta. Estamos muy cercanos a nosotros internamente. Hay momentos donde estamos muy exteriorizados. Si me coge la adversidad en un momento donde yo estoy muy cerca a mí mismo, me estoy hablando, me estoy dialogando, me estoy sintiendo, estoy revisándome, significa que en el proceso voy a estar más conectado para poder ponerle palabras a todas las vivencias en las que voy a entrar. La persona que está lejana y estaba en el mundo, ¿no? Estaba buscando placer, estaba orientado hacia los amigos, su mundo era complacencia, se va a ver, tiene que hacer la tarea de regresar hacia sí mismo. Y regresar puede ser doloroso porque, como tú decías, cuando uno está hacia el mundo, puede estar orientado hacia el placer, pasarla bien, los amigos, ir a fútbol. De pronto ir hacia adentro puede ser interpretado como doloroso si es que no he tenido el hábito de estar entrando y saliendo conmigo mismo. Entonces también hay que darle tiempo al doliente que entre en relación, entre en situación, entre en relación
a su concepto médico, a la relación de malestar de su cuerpo, pero no solamente porque la idea que tenemos los acompañantes es como si la persona doliente estuviera el 80% en dolor, en sufrimiento, en angustia, y eso nos dispara porque quisiéramos socorrerlo, salvarlo, casi que pedirle al universo que yo quiero sentir ese dolor, o sea, quítaselo y dámelo a mí. Pero como cada persona tiene que afrontar lo propio, aquí entra lo lindo de la vida, y es cada persona tiene que descubrir las potencias que la vida le ha dado para poder ser respondiente. Y aquí ocurrió ello con mi suegro. Mi suegra descubrió cosas lindas. Mi suegro no todo el tiempo estaba 80% en dolor, aun cuando sufría físicamente. Gran parte de su tiempo estaba recordando cosas de su vida. A veces lo encontraba riéndose solo a carcajadas en la habitación. Y a veces llegaba y le contaba anécdotas. Oye, mira, de pelado me pasaba, él decía así, de niño me pasaba, y anécdotas en donde mi suegra decía, es como si su mente estuviera recorriendo unos pasos lindos. O sea, me hablaba de su padre, de su madre, de su hermano, me hablaba. Entonces, aquí ocurre algo muy lindo y es, también tenemos que dejarnos sorprender que en la adversidad no solamente está la tristeza, también pervive el amor, como tú lo decías, Cintia. Y son procesos que si nos dejamos ir, si fluimos, si no nos bloqueamos, si no ponemos freno de mano, vamos a encontrarnos no solamente el doliente, como en este caso mi suegro, sino en nosotros mismos vamos a descubrir como oasis de resignificación, de recuerdos, de valiosidad, que nos van a obligar a pronunciar y hablar palabras sagradas. Oye, ¿sabes cómo te recuerdo? ¿Sabes qué vivencia? Y esas validaciones ayudan mucho a crear ese significado de sentido de vida al doliente y al acompañante. Es como llenarnos de elogios mutuamente, sabiendo que estamos en la adversidad, pero esas palabras se pueden quedar grabadas en la eternidad por siempre. Así es, y entonces puedo ser capaz de darme cuenta que tu partida es en el justo momento en el que se ha terminado tu tarea, tu misión, y que no está bajo este capricho mío de que yo quiero que aquí te quedes. Con lo que tú me estás compartiendo, nos estás compartiendo, viene a mi mente esta parte de un libro que escribe Elizabeth Kubler-Ross, que lo escribe para los niños, cómo hablar de la muerte con los niños. Precioso. Y ella cuenta esta parte en donde le dice, le pregunta el niño, ¿por qué mueren los niños? Y ella le contesta, porque pues una persona cuando ya es mayor, contesta el niño, porque una persona cuando ya es mayor, pues ya vivió lo que tiene que vivir. Una persona de mediana edad, bueno, pues ya, pero un niño, ¿por qué? Y Elizabeth Kubler-Ross le contesta, muere un niño o muere una persona en general cuando ha cumplido con la misión de vida que tenía. ¿Y a qué se refiere cuando ella habla de la misión de vida? Porque también el niño le pregunta, y entonces cuando un niño muere, cuando está dentro del vientre de su madre, ¿qué misión de vida puede cumplir si ni siquiera vivió? O sea, se quedó guardadito ahí dentro del vientre de la madre. Y la respuesta de ella es hacer mención de que cumplió con la misión de vida que tenía, porque esta misión era hacer feliz a la persona que lo estaban esperando. ¿Cuál es nuestra misión de vida de manera, ahí sí, generalizada? Creo que es ser feliz. Creo que es vivirte en amor. Creo que es vivirte en armonía. Y cuando has cumplido esta misión, que es de hacer feliz, pero verdaderamente frente a los que te rodean, entonces es que habrás cumplido con la misión que te corresponde aquí, desde el sistema de creencias, pues trascenderás a lo que debe continuar o a lo que se puede continuar. Pero perdón, sí, me hace mucho sentido cuando tú me compartes de tu suegro,
y que sonreía carcajada, pues porque estaba cumpliendo con lo que le tocaba, ser feliz y hacer feliz a los que le rodeaban. Pero mira, mira con lo que voy a salir. Hay una segunda respuesta. Tú dices, el propósito de sentido es realizarnos en amor finalmente con la vida, encontrar una armonía al vivir. Ujú. Pero mi hija, la menor, cuando tenía unos 5 años, yo estaba en el estudio y llega ella es muy inquieta, ella siempre ha sido muy sensible y había un ventanal enorme, había una noche estrellada y me dice, papá, quiero hacerte una pregunta y la vi como muy, muy, muy rara, ¿no? Y yo dije, ¿te pasa algo? Y me dijo, estoy muy triste. Y le dije, ¿por qué estás triste? Me dijo, es que he comprendido que nos vamos a morir y tú como eres mayor te vas a morir tú primero. Entonces, ¿qué va a pasar contigo cuando te mueras? Entonces yo me puse todo filosófico y abrí la cortina y le dije, ¿ves aquella estrella en lo más alto, la que más brilla? Y ella con su cabecita asomaba la cabeza y decía, sí, sí, la veo. Y le dije, pues allá voy a estar, cerca de esa estrella. Y se agarra a llorar. Y yo dije, la terminé de embarrar porque no supe por qué lloraba. Y le dije, ¿por qué lloras? Y me dice, ¿te das cuenta lo que acabas de decirme? Me estás diciendo desde esa distancia cómo nos vamos a ver, cómo nos vamos a encontrar. Entonces, las preguntas ingenuas de los niños son muy potentes, muy potentes. Y antes de esa escena, yo la tenía en las piernas, chiquita, y yo le digo, se llama Jade, y le digo, Jade, te voy a hacer una pregunta, pero me la contestas sin, lo primero que se atraviesa por tu mente, lo dices. ¿Por qué estás viva? Y se queda mirándome como, pero papá, ¿qué pregunta es esa? No, no, a ver, ándale, contesta. Y me dice, pues obvio, vine a aprender a vivir. ¡Wow! Y yo, Dios mío, esta hija mía está muy avanzada porque yo a su edad, yo ya había comprado la programación mental de estar triste, ¿me entiendes? De pensar que la vida era difícil, de asumir la creencia que veníamos a sufrir. Y yo, wow, o sea, viene con otro chip y es encontrarle el sentido a la vida. Así es. Así es, y entonces, pues, quiero compartirles otra metáfora, a mí me encanta. Terapéuticamente es algo que con lo que me he relacionado y me ha funcionado muy bien. No suelo hacerlo desde este ámbito que tiene que ver con lo religioso, sin embargo, bueno, lo voy a comentar sin tener la intención de decir la susceptibilidad de ninguna creencia. Porque entonces se supone que en algún momento llega Jesús y le pregunta a un adulto, oye, ¿qué sucedería si en este momento tuvieras que morir? No, ahorita no, un poquito más al ratito o en la noche o mañana, porque no he terminado de hacer, tengo pendiente, tengo esto, no, ahorita no, en otro momento. Y entonces va y le pregunta al niño, el niño cuando con su pelota, con canicas, que hubiera estado. Y el niño estaba muy sonriente y el niño estaba muy contento, incluso efusivo, porque estaba disfrutando de lo que estaba haciendo. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice, niño, jugando. ¿Y qué harías si te dijera que te vas a morir? Seguiría jugando y seguiría sonriendo. ¿En qué momento perdemos esta capacidad de seguir siendo niños, de seguir sorprendiéndonos de la vida como viene, con lo que viene, pero además disfrutarla? Y no me quiero referir a que tengamos que estar en un estado hasta un poco esquizofrénico, de estar en la sonrisa toda la vida y de estar contento y trabajar, no, porque también ya se trataría de una situación mental distinta. Pero sí, ¿por qué no tratar de encontrar esta parte amena, esta parte agradable, esta parte que nos sorprende, con la que podemos llegar a sorprender a los demás? Por difíciles que puedan ser los momentos que estamos viviendo o por los que estamos atravesando.
Desde la logoterapia, Cintia, hay un gran desafío y es las situaciones nos definen finalmente y lo que la logoterapia a través de Víctor Frank va a plantear es hay un ser respondiente. No solamente la vida nos atrapa con sus fuerzas, el sufrimiento, la incertidumbre, lo inevitable, sino lo valioso es las actitudes que desarrolla un ser humano frente a la adversidad. Entonces, si somos conscientes de esta respuesta, caben los ejemplos que tú estás mencionando en el cuento del niño, pero te voy a dar un dato, voy a pasar el cuento del niño a la vida real. Yo creo que uno como terapeuta termina acercándose a los temas que va a trabajar porque es parte de un repaso de su propia historia personal. Fíjate que yo también trabajo trauma, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo llegó al trauma? Porque desde muy niño conozco la palabra muerte. Mi mejor amigo en la infancia se muere por leucemia y ocurre algo muy bonito y es mi amistad estaba más allá de la clínica, más allá de la enfermedad, más allá de la leucemia, más allá de todo. Nuestra amistad estaba por encima de todo. Y nunca me despegué de él. O sea, no importaba. Y él, nos veíamos y jugábamos en la habitación. O sea, como si no existiera, como si eso no existiera. Existíamos nosotros. Y esto es muy lindo porque de alguna manera las familias enfrentan, y aquí viene también los médicos, no estoy hablando mal porque valoro más ahora en esta situación a los médicos, pero de alguna manera los médicos con su reporte frío de diagnóstico nos hacen como sentir que estamos atrapados en la enfermedad, estamos atrapados en el diagnóstico. Y la familia se sujeta a eso y guardan silencio y hacen turnos y como que nos enfriamos, perdemos autenticidad, perdemos el calorcito, perdemos como la chispa entre nosotros, cuando éramos una familia con vida, con interactividad. Con mi amigo nunca perdí eso. Y yo sabía y era consciente que estaba decreciendo su vida. Y sin embargo, paralelo a eso, estaba presente nuestra existencia de niños. Nos reíamos y jugábamos y veíamos la televisión y nos abrazábamos y él con sus aparatos. Y fue tan importante para mí sentir yo me sentía como un héroe estando al lado de él. Como que la muerte no ganó, como que la enfermedad no ganó, como que los dolores alrededor de la circunstancia no nos ganaron. Y de alguna manera, esto significa resignificación, esto significa confrontamiento con las creencias y es parte de lo que los acompañantes deben trabajar y pueden trabajar. No quiero decir deben, porque sonaría como si tuviese que ser así. Pueden. Acuérdense que estamos frente a las elecciones, al poder de elección ante la situación. Esta es una posibilidad de elección, simplemente. Pero como logoterapeuta, me toca expresarme en términos de valiosidad a la vida. Y yo rescato entonces nuevamente y llevo a este punto en donde podemos nuevamente confluir, en donde tú hablas de la amistad. ¿Y qué es la amistad sino un valor? ¿Y qué es la amistad sino esta suma de la honestidad, del amor, del respeto, de la felicidad, de todos estos valores que aunque quisieras, no los puedes, están como una amalgama, están como cerrados unos con otros y que no puedes sacarlos y que no puedes quitarlos porque están engarzados y que estarán engarzados siempre y que serán estos valores los que nos permitan mantenernos en lo que somos y como somos y hacia dónde podemos ir. Pero además de todo, pues, poder compartir, una vez que estamos nosotros lo suficientemente sólidos, poderlo compartir con los demás. Definitivamente, qué rico. Cintia, me encanta este conversatorio. Creo que estamos ya en tiempo y ha sido para mí enriquecedor platicar y hablar abiertamente, porque creo que estos temas se tienen que hablar con alma, no hay forma de disimularlos. Y siempre aclarando que son temas que se tienen que manejar con prudencia, no se pueden hacer generalizaciones,
por lo menos desde nuestros postulados clínicos, que implica el encuentro con el otro, el respeto por el otro, el valor por el otro. Entonces, invitamos a nuestras familias y a quienes nos están escuchando que existe la tanatología, existen las personas especializadas para atender trauma, pérdida, y de alguna manera hay una valiosidad en ser acompañados en ese proceso. No se pierdan la posibilidad y la oportunidad. Y voy a cerrar, mira, aquí Wendy nos vuelve a escribir, vamos a cerrar con Wendy. Dice, ese hilo elástico que no se rompe se llama amor. Nos da la fuerza para seguir adelante, aún sin la presencia del ser amado. Maravilloso. Bendito sea esa expresión de palabra, Wendy. Gracias por tu expresión de alma, muy, muy fuerte, muy, muy conmovedor. Cintia, te quiero preguntar, ¿dónde la gente podría saber de ti? ¿Cómo se comunica? Tengo una página de Facebook que ojalá pudiera aparecer en el cintillo, en donde aparezco como psicoterapeuta Minerva Martínez. Minerva es mi segundo nombre, y ahí podemos contactarnos, que está abierto a todos. Ha sido un gran honor haber coincidido contigo en este momento de nuestra existencia, porque definitivamente creo que coincidimos en lo más valioso, que es la posibilidad de compartir y compartir amor. Me quedo con la idea de lo que preguntabas inicialmente, vuelvo a insistir, cómo se le habla al otro con amor, con el amor que te tengo a mí, con el amor con el que me trato a mí, con el que me escucho a mí, con el que me abrazo a mí, con ese mismo amor te recibo, te apoyo y pues aquí estoy para ti. Muchísimas gracias. Bendita sea tu presencia, Cintia. Gracias. Bueno, nos despedimos aquí. Gracias a todo el público de habla hispana. Este conversatorio, Cintia, surge de los escritos del público, quienes han expuesto la necesidad de trabajar estos temas. Entonces, estás aquí por el público. Muchas gracias a la gente que toma el tiempo